Aquí comienza Del mito a la realidad, un programa profundo, provocador y entretenido que se adentra en las grandes ideas de la tradición filosófica para iluminar los desafíos de nuestro tiempo. Conducen el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana. Porque pensar sigue siendo un acto revolucionario. Afina tus oídos porque aquí comienza Del mito a la realidad, en tu Radio Universidad de Atacama. Hola, ¿cómo están, queridos radioescuchas? Estamos aquí nuevamente en la Radio Universidad de Atacama para empezar el programa Del mito a la realidad. Hoy hablaremos acerca de un mito bastante interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque tiene que ver mucho con la contingencia actual. Bueno, todos los tienen que ver en todo caso. En todo caso, ¿no? Pero este tiene un nombre bastante llamativo. Se llama Sin Límites. Sin límites. ¡Wow! Porque no tiene el límite que rompe el deseo, ni algo nuevo que va más allá. Qué chileno suena. Sí. ¿Comenzamos con el cuento? Comencemos con ese cuento, a ver qué pasa. Sin Límites. Dédalo fue el más grande genio de Grecia en su tiempo. Arquitecto, artesano e inventor, dedicó gran parte de su vida al servicio del rey Minos, en la isla de Creta. Entre sus trabajos estaba el magnífico palacio de Cnosos y el famoso laberinto de Minos, en donde encarceló al Minotauro, una criatura mitológica con gran poder, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El genio de Creta pronto tuvo un hijo, quien creció con un corazón inquieto, apreciando las maravillas que su padre proyectaba. Ese hijo se llamaba Ícaro. Pronto, el joven Teseo, un héroe de Atenas, vino a enfrentar al Minotauro y pudo escapar del laberinto ayudado por Ariadna, la hija del rey Minos, quien, enamorada, le dio al hombre un hilo para poder encontrar el camino a la salida y así escapar con ella. El rey, furioso por la fuga de su hija y la muerte del monstruo, y con la intención de culpar a alguien ante tal catástrofe, señaló a Dédalo por ser el arquitecto del laberinto, e inventando que había conspirado junto a su hija, lo acusó de traición, condenándolo a vivir encarcelado junto a su hijo en la torre más alta del reino, frente al mar. Durante meses, Dédalo junto al joven Ícaro observaron el paisaje de un horizonte marítimo infinito, sin posibilidad alguna de escapar, ya que la torre poseía gruesas paredes de piedra y la puerta sellada sin más que una rendija para introducir comida y agua, y una ventana frente al vacío que solo dejaba ver las gaviotas. Dédalo, siendo un genio y observando a aquellas gaviotas que volaban y planeaban por su ventana, poco a poco fue ideando un plan de escape. Con gran paciencia y durante mucho tiempo recolectó las plumas que llegaban con el viento a la prisión y construyó 2 pares de alas a partir de un armazón de maderas de los barrotes de su prisión y aquellas plumas recolectadas, uniéndolas con cera de abeja y las hebras de sus propios ropajes. Antes de escapar, Dédalo explicó a Ícaro su plan y aconsejó diciéndole: «Hijo mío, mañana temprano escaparemos por la ventana con tus nuevas alas, pero debes prometerme que seguirás mis instrucciones tal cual te las estoy diciendo. No vueles demasiado bajo, o el mar humedecerá tus alas. Tampoco demasiado alto, o el sol derretirá la cera. Sigue el camino del medio, hijo mío». A lo cual el muchacho asintió con la cabeza, y juntos emprendieron el vuelo al amanecer. Por largo rato volaron juntos alejándose de la isla. Ícaro reía feliz de poder surcar los cielos, dominado por la sensación de libertad que no recordaba, que antes tuvo y que no apreciaba. El viento en la cara, la brisa rodeando su cuerpo, las nubes tan cerca que podía tocarlas. La emoción era tan plena que ya no dominaba su ser, hasta que por un momento esa libertad pasó a ser locura, e Ícaro se separó de su padre para tocar los límites del cielo. En vano Dédalo suplicaba a su hijo que no siguiera ascendiendo, ya que había traspasado las nubes y quería ahora alcanzar el sol, donde ningún hombre había llegado. Con gritos desesperados el hombre le pedía a su hijo que se detuviera.
hasta que los rayos del sol derritieron la cera que pegaba las plumas, y cayó de forma abrupta al mar, con los brazos extendidos, aún sin poder entender que ya no estaba planeando ni surcando los cielos, sino siendo víctima de la gravedad que lo traía de vuelta al mar. Dédalo lo siguió, pero Ícaro, sin alas, iba a una velocidad inalcanzable. El choque contra la superficie marítima fue como un trueno que se escuchó en todos lados y destrozó el alicaído corazón del arquitecto, quien, a sabiendas de que su hijo no podía haber sobrevivido ante tal caída, solo buscaba su cuerpo para poder darle sepultura. Pero a pesar de que encontró las plumas esparcidas, no pudo encontrar jamás su cuerpo. Y ya cansado de tanto volar, se dirigió a Atenas. Triste y desconsolado, Dédalo vivió el resto de su vida en el anonimato, en la gran ciudad. Se apagó su fidelidad y la humanidad perdió a uno de sus más grandes referentes, sumido en la profunda tristeza de haber perdido a su hijo amado, su único hijo, quien fue presa de un nivel de libertad que no pudo manejar. Qué triste historia. Varias cosas que decir, ¿no? La primera me hace pensar en que la obra más importante de las personas que procrean son precisamente sus hijos, ¿no? Bueno, hay personas que han decidido no tener hijos y quizás sus hijos son las obras que hacen, pero qué duro debe ser para un padre perder a su hijo. Me he puesto a pensar en la mayoría de las situaciones catastróficas que me podrían pasar, y creo que a esa no le he podido dar una respuesta todavía. Es que difícil ponerse en el lugar sin haber vivido eso, y ojalá yo no se lo deseo a nadie, porque tiene que ser el dolor más grande que se puede sentir. Ahora, la historia va más que nada enfocada a la decisión que tomó Ícaro, porque es una decisión que le habían dicho, le habían aconsejado que tenía que estar dentro de ciertos límites, sí, ¿cierto? Esa planeación, ese vuelo, ese escape tenía que ser no ni tan alto ni tan bajo. Uh-huh. Por algo existen esos límites. Sin duda. Así, sin límites, muestra cómo la libertad, cuando se desvincula de la prudencia y la responsabilidad, puede transformarse en autodestrucción. El mito nos recuerda que alcanzar nuestros sueños requiere de equilibrio y que reconocer nuestros límites no necesariamente restringe nuestro potencial, sino que muchas veces es la condición que permite un desarrollo pleno. ¿Es posible, Gacro, una sociedad completamente libre, o toda convivencia humana requiere límites? Mira, yo pongo como ejemplo algo que aprendí en el kinder, que fue una de las primeras cosas que me dijeron. Uh-huh. Que el límite de mi libertad, ¿sí?, es cuando afecta la del resto. Ya. Eso quiere decir que yo no puedo, con mi libertad, traspasar la libertad de los demás. Y es algo que traspasaste mi libertad. Traspasar la libertad de los demás. Porque la verdad es que es por alguna razón, la idea es que es mantener la paz entre tus pares, ¿cierto? Yo pongo, por ejemplo, un ejemplo, algo que viví en Estados Unidos. Porque claro, ya tienen una cultura bastante distinta, y el concepto que tienen de libertad, entiendas el de nosotros, que era el que expliqué anteriormente, ¿sí?, que es prácticamente hacer lo que te plazca. Y por ejemplo, muchas personas allá andaban sin mascarilla en el tiempo de la pandemia. Sí. ¿Ya? Y eso me llamaba profundamente la atención, porque acá los chilenos somos como súper llevados a las reglas, ¿me entiendes? Sí. Y acá como que la mayoría de las personas lo hacía como por un bien común. Pero ya había muchas personas sin mascarilla, y si es que tú le ofrecías una mascarilla pensando que no la tenían, te podían increpar así. Decían, hey, what is your problem? This is my freedom, my freedom. De claro, esta es mi libertad y no sé qué. Claro, entonces tenían una idea
no muy chilena, no digo que esté mal, sino que una idea bastante el chileno sería, no estoy ni ahí con tu... No estoy ni ahí con tu mascarilla, tal por cual. Pero la verdad es que, claro, pues, ahí entendí de que obviamente los conceptos son distintos y la verdad es que la libertad en esos aspectos debiera tener un límite porque las personas que estaban sin mascarilla contagiaban a las que no lo estaban. Bueno, y como tú bien lo dices, citando el caso Yankee, podemos ver en el líder, Donald Trump, en este momento, cómo utiliza de manera exacerbada y sin límites esta suerte de libertad, la libertad de apoderarse de países quizá menos poderosos o que tienen conveniencias importantes, ¿cierto?, respecto de los intereses que puede tener este país. Wow, importante. Hoy día, por ejemplo, o esta semana se va a celebrar en el mismo, en Washington, ¿cierto?, en la Casa Presidencial, una pelea de la UFC, que se pasa todas las normas de lo que uno puede hacer en el Palacio de Gobierno, pero como a Donald Trump le gusta la UFC, él tiene el derecho, por su libertad, de hacer ese espectáculo millonario en ese lugar. Entonces, hemos de recordarle a la comunidad que, según lo que señala la RAE, el concepto de libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u de otra y de no obrar porque es responsable de sus actos. Entonces, libertad está unida a responsabilidad. Un hombre solitario, como un ermitaño, por ejemplo, no es libre. Somos libres en sociedad, pero eso nos hace responsables. Por lo tanto, se deduce que la libertad es el punto medio entre la obediencia ciega, ¿cierto?, que sería un extremo al que no hay que llegar, y la falta total de límites. La libertad como virtud cardinal, punto medio entre el miedo y la temeridad. Que era lo que le decía Dédalo a su hijo, ¿no? Por Le decía, supuesto. ni muy arriba, ni muy abajo, por el medio. Claro, por el medio. O dentro del margen, por decirlo así. Sí. Sí, y bueno, y también eso viene de algo que ya habíamos hablado, de que todo el buen ciudadano, yo creo que la norma primordial para eso es pensar de que todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Sin duda, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, podríamos, citando siempre, porque esa es la tónica de nuestro programa, bajar esto de los mitos y la conversación a la vida cotidiana, a ver el asunto de la libertad de expresión y la responsabilidad. Existe límite entre opinar y dañar, ¿no es cierto? Por supuesto. Las redes sociales, las funas, que ya hemos hablado de ellas, la desinformación, los discursos de odio. Mira, sin hablar de tendencias políticas, pero sí podemos citar ejemplos, malos ejemplos de personas públicas, como el caso del diputado Javier Olivares, que dice tener la libertad de vestir como quiera. Sí, tiene razón, cada uno puede vestirse como quiera. Yo creo que es un payaso patético, la verdad, no hay una forma de describirlo. Sin embargo, ocupar una capa, ¿cierto?, que es alusiva a un momento muy triste de la historia chilena, es provocador. Y él mismo lo reconoció en un momento. Decía, creo que textualmente decía que le gustaba tocarle la oreja a las personas de izquierda, pero creo que no está siendo consciente, no está siendo responsable, porque hay un montón, como lo hemos dicho en otros programas, de personas que no profesamos ningún partido político, ¿cierto? Pero que sí nos duelen esos momentos de la historia de nuestro país. Por supuesto, porque desconocer a un genocida, a un dictador, ¿ya? Mira, te puede simpatizar mucho la izquierda, por ejemplo, pero no puedes negar de que Maduro es un dictador. Claro. ¿Me entiendes? Te puede simpatizar mucho la derecha, pero no puedes negar de que Pinochet asesinó personas. O sea, no las asesinó directamente, pero sí las mandó a asesinar, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que esas cosas no se pueden desconocer. Por algo, en países civilizados, pongo el ejemplo de Alemania, esta clase de cosas está simplemente prohibida. Y debería estar prohibido aquí también. Lo digo con toda mi pasión. Digo con toda mi pasión. Yo no soy una persona pasional, pero en estos momentos yo creo que es necesario, porque es necesario ponerle un límite a estas cosas. Yo creo que el hecho de que estén pasando esto es porque estamos en una sociedad muy enferma. Sin duda. Entonces, cuando una opinión desinforma, humilla o incita al odio, surge una pregunta que es importante. ¿Dónde termina el derecho a expresarse y dónde comienza el deber de respetar a los demás? En una oportunidad, cuando trabajé en una universidad, y es así, no diré el nombre,
Había una de las profesoras que en la sala de profesores se jactaba de ser, era como un líder, pero un líder negativo, porque... no creo que eso exista. Es otra cosa. ¿Los líderes son positivos o no lo son? Yo manipuladores, pues. Le preguntaba a veces por qué era tan hiriente con nuestros profesores, ¿no? Y ella decía que no era hiriente, que ella decía la verdad. Entonces se basaba en la libertad que le otorgaba su particular forma de entender la verdad. Pero decir la verdad, señora, señor, sin empatía es crueldad. Ahí está el pensamiento crítico haciendo acción. Cuando yo me siento superior al otro por mi temperamento, mi carácter o por decir la verdad, uno debiera revisar cómo va a ser recepcionado eso por el otro, ¿no? Por supuesto. Otra cosa que también ha sido una tónica en nuestro país y en el mundo tiene que ver con los límites, por ejemplo, en temas de conducción y seguridad vial. Oh, qué importante. Qué terrible es para todos los involucrados, por ejemplo, el hecho de que un joven que sale a carretear, ponte tú, un joven universitario en el auto del padre, se pasa de copas y sin tener la intención de hacerle daño a nadie, excede los límites de velocidad y termina afectando la vida de otra persona. Y se transforma en un asesino. No, exacto, sin intención, sin querer hacerlo, viniendo de un momento de pasarlo bien con los amigos, ¿ves? Pero no solamente se afectó la persona víctima, ¿cierto?, del accidente, no sé si un accidente en realidad, él como participante de esta situación, sino que las familias de estas personas y la comunidad entera. Entonces, la responsabilidad, yo diría que es un elemento fundamental siempre al pensar sobre mis facultades de libertad. Por supuesto, por supuesto. Ley Emilia, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué triste que estas leyes hayan tenido que existir y tienen un nombre por algo. Tienen un nombre porque hubo una catástrofe. Hubo un momento crucial en el cual hubo un antes y un después. Y qué triste que las cosas tengan que pasar porque habla de que somos una sociedad bastante reactiva más que preventiva. Sí, pero también por un lado yo digo que a la sociedad no les han enseñado a vivir la vida. En la escuela nos enseñan los números, las letras, cosas que está muy bien, pero no nos enseñan a sembrar, por ejemplo, para cultivar nuestros alimentos. Mira qué importante, ¿eh? Y menos nos enseñan tampoco acerca de filosofía, sobre convivencia, sobre libertad y responsabilidad, porque seguramente tú dices que en el jardín te lo enseñan, pero después se nos olvida si no lo practicamos. O si no te lo dicen como palabras, pero no te explican realmente lo que intenta decir. Precisamente. Porque es muy distinto saber y aprenderse una frase de memoria que entenderla. Sí, por supuesto. ¿Cómo la familia, digo, papá, mamá, va a poder trabajar estos conceptos con sus hijos si ellos mismos no recibieron la instrucción? Siempre he pensado, no sé si siempre, la palabra siempre es muy larga para mi escueta vida, pero sí he pensado hace un buen tiempo que a la sociedad le hace falta escuelas parentales. Yo estoy casi seguro que la mayoría de los padres hace lo mejor que puede para educar a sus hijos, pero no tienen las herramientas necesariamente, ¿no? Hay estadísticas que dicen que los hijos de profesionales tienden a tener una vida mejor, pero que injusto es, ¿no es cierto? Por supuesto. Faltan escuelas parentales y de algún modo uno de mis propósitos al participar de estos programas es llevar un poquito de conocimiento a los papitos. Muchas personas dicen ser papá no viene con manual. Pero si nos ponemos a pensar, nada trae un manual. Al fin y al cabo, siempre se construye por sobre la marcha. Al momento que se avanza, se va aprendiendo. Claro, pero el conocimiento está. Entonces falta como la institución, ¿te das cuenta? Claro. Alguien que entregue esa herramienta. En el futuro, tener una organización, quizás dependiente de un organismo estatal, ¿cierto? Que pueda acompañar a los padres adolescentes. Mira, qué buena idea. Cuando quedan embarazados, para poder instruirlos en cosas básicas, como por ejemplo enfermería del hogar, previsión económica, para que postulen a programas sociales para que tengan su casita, y por sobre todo crianza, psicología del desarrollo, cómo educar una crianza positiva, sin golpear, sin decirle a su hijo que cuando viene del colegio golpeado porque un niño le pegó, que le diga, y tú tienes que devolverle el golpe, porque ahí estamos generando, ¿cierto?, una cultura
negativa. Oye, y súper importante eso porque incentivaría también, viéndolo desde el otro lado, desde el otro problema que tiene Chile, que es el tema de la natalidad, incentivaría también a las personas a ser padres porque les ayudaría a velucidar que el trabajo no es tan difícil como se lo pintan. Es verdad. Y de que hay personas que lo pueden ayudar, ¿me entiendes? Ahora en estos momentos hay algunas herramientas que son físicas, ¿me entiendes? La Juar y un montón de otras cosas, los jardines infantiles, la sala cuna y este tema de cosas, pero no hay algo que vaya ayudando a la psique de los padres y a la psique de los hijos. Es algo físico lo que entrega el Estado, pero no es algo mental. Precisamente. Y puta que es importante, ¿eh? Y lo peor de todo, Gacro, es que si yo no recibo una instrucción, entonces yo crío como fui criado. Y así es como se reproduce la cultura. Entonces, ojo ahí. Todos tenemos acceso a Internet en el último tiempo, por lo tanto, buscar información sobre habilidades parentales, al menos en el aspecto psicológico, creo que es un deber que tiene usted como madre y como padre. Por supuesto. Todo viene desde la casa. Sin duda. Mira, una vez me tocó evaluar un caso que fue terrible, la historia de ese caso, porque llega un papá con un hijo en silla de ruedas, parapléjico el niño, jovencito, 20 y tantos años. El niño había ocurrido que él era boxeador y se había metido en malos pasos, aquí en la ciudad de Copiapó. En un momento parece que hizo enemigos y tal, y en un momento fue a un carrete en un cerro, y no sabe cómo, alguien lo golpeó, y el chico cayó desde, parece ser como 14 metros. ¡Ay, Dios mío! Y por fortuna salvó su vida, pero quedó en esta posición. El padre, su vida se transformó, tuvo que dejar el trabajo para cuidar a su hijo y tal. Y este chico, que yo espero que se esté recuperando, porque como tuvo una vida de deporte, tenía algunas posibilidades de recuperación, no total, parcial. Pero él en esa posición decía, pucha, papito, si te hubiera hecho caso. En ese momento es que lo estaba evaluando, fue terriblemente conmovedor. Wow. Entonces es importante prevenir, y para prevenir tenemos que enseñar que no hay que acercarse a los límites. La virtud está al medio, como bien decía ese padre amoroso Dédalo. Otro tema podría ser el consumo de alcohol y droga. Eso da para mucho, da para un capítulo completo, ¿eh? Es complejo. Pero la verdad es que, mira, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, yo me acuerdo que tenían tíos o parientes que eran adultos y yo era niño, y se decía mucho la frase, yo curado manejo mejor. Oh, sí. Que ahora es una frase que no se usa, que está obsoleta obviamente porque ahora las leyes son distintas. Pero yo digo, qué triste que las leyes tengan que engrosarse tanto, porque tengan que endurecerse tanto, porque la verdad es que triste que tenga que ser necesario, pero sí lo es. Pero ahí vemos, porque que las esferas de poder no hacen prevención, sino que reaccionan. Un país lleno de leyes, como es Chile, y creo que Chile es uno de los países con más leyes en el mundo, es un país evidentemente reactivo. No enseñó, no formó cultura, conciencia, por lo tanto tiene que obligar una conducta. Claro. ¿No? Entonces ahí están las consecuencias. También, esto nos remite al tema de la conciencia y el autocontrol. Los chilenos, por hablar de este país, pero también compartimos esta situación con otros países en el mundo, tendemos a ser reactivos. Cuando viene una mala noticia, nos dejamos llevar por los caballos de Platón. Claro, sí. Es decir, nos desesperamos, y en esa situación desesperada es la emoción o la supervivencia la que toma el control de tu acción y no la razón. Precisamente. Yo los invito a, cada vez que enfrenten una mala noticia, a guardar silencio, a dejar que pase un poquito de tiempo para meditar. Seguramente la acción devenida después de ese procedimiento será más virtuosa.
Por supuesto. Una persona muy sabia me dijo una vez, no tomes decisiones en caliente o en frío. Caliente se refería a cuando estuvieras muy enojado, frío cuando ya no te quedaran sentimientos. Exacto. Ni cuando usted está muy alegre, recuerdo esas invitaciones asados en la casa, Claro. y que después uno se arrepiente, ni cuando estés enojado, ni cuando estés triste, sino cuando estés templado, cuando hayas meditado, equilibrio, mirado, la palabra ¿cierto?, es el equilibrio. fenómeno, y vas a tomar una decisión virtuosa con seguridad. Seguro. Recuerde que está escuchando Del El mito a la realidad. en tu radio Universidad de Atacama 96.5 de la frecuencia modulada. ¿Qué efectos positivos tiene el ejercicio de la libertad, de la verdadera libertad, Gacro? Fortalece la convivencia social. Por supuesto, porque si yo te respeto, si respeto tu espacio, ¿no?, entonces vamos a tener una convivencia saludable. Por supuesto. Favorece también la confianza mutua. Sí, por supuesto. Yo sé que de tu actuar no vas a cruzar los límites. Porque te conozco y Claro. porque lo que conozco de ti es virtuoso, es respetuoso. Por eso confío más en ti. Y por eso, si es que te digo algo, sé que no voy a recibir un improperio. Claro, claro. Promueve la responsabilidad individual también. Versus lo que se vive ahora, ¿no? Que alguien tú no sabes cómo puede responder una persona que está enojada en la calle. Por supuesto. ¿Te acuerdas de ese video del colectivero que iba a sacar un palo Oye, y le fue iba de a Copiapó y pegar? salió para el mundo. Sí. Sí, sacó un bad ahí, rompió el vidrio y finalmente se quedó afuera. Imagínate, entonces, chuta, no confiamos, ¿no? Víctima de sus propias acciones. También promueve la responsabilidad individual, porque si usted es justo, ¿cierto?, es libre y no me hace daño a mí, entonces yo tiendo a pensar que no tengo que hacerle daño a usted. Si nosotros viviéramos en la misma torre de departamentos y mi departamento fuera el de al lado, y usted se pone a escuchar música a todo chancho, como se dice comúnmente, el día miércoles porque usted terminó su turno, no es mi culpa. Porque yo sí trabajo el jueves, ¿ves? Entonces, existen reglamentos en los condominios Por supuesto. de volumen, de horarios. Eso se ha visto mucho con las personas que han venido de afuera, ¿eh? No digo que todos, ¿sabes? No. No es una tónica ni tampoco es una mayoría, pero muchas personas que han venido de afuera como que les ha costado acostumbrarse a esa libertad. Mira, renuevo el tema de Estados Unidos, que este es otro caso con personas que vienen de otro país en específico, Ujú. que les gusta mucho la fiesta. Yo respeto mucho que les guste la fiesta, pero la verdad es que... Es que somos alegres, chicos. Es que somos alegres, claro, pero claro, es respetable hasta cierto punto porque, claro, está también invadiendo la privacidad de otras personas y está invadiendo la libertad de las otras personas. Claro. Entonces, la verdad es que de repente, claro, uno, acá en el norte de Chile, que hay mucho turno, que el nochero, que el mañanero, ¿me entiendes? Entonces, personas de repente duermen a la hora que las otras personas están despiertas y la verdad es que no es justo pasar por ese tremendo ruido, ¿ya? Claro. Cuando me toca descansar, ¿me entiendes? Precisamente. Y eso no hay que leer un manual del condominio, sino que basta con que uno sea consciente y conozca al vecino, como lo habíamos promovido también en otro programa. Los límites. Facilita el diálogo y la diversidad de opiniones, fortalece la autonomía personal, reduce los conflictos innecesarios. Uy, eso, sí, muchísimo. Sí, ¿por cuánto tiempo gastamos en conflictos innecesarios? ¿Se ha puesto a contar? ¡Bájale volumen! Contribuye al bienestar colectivo en definitiva. Me parece, mi querido amigo Gacro, que ha llegado el momento de la aplicación a la vida cotidiana. Me toca. Filosofía práctica. ¡Au! No confundamos libertad con ausencia de límites. Fundamental, ¿cierto? Veníamos con el ejemplo de algunos extranjeros, ¿cierto?, que tienen otra cultura. Evidentemente, ellos no tienen por qué llegar con un manual de cómo se vive en Chile. Pero si aumentamos nuestra conciencia, vamos a poder insertarnos de una mejor forma, ¿cierto? Y conseguir lo que venimos a buscar cuando viajamos. Tú estuviste en Estados Unidos,
en España, yo estuve en España, y teníamos que adaptarnos a la forma en la que convivían ellos. Y hay personas chilenos que son muy malos ejemplos en el mundo, que hicieron lo contrario. Por ejemplo, hubo un payasín por ahí que creo que en Finlandia, en Filipinas, en algún lugar, fumó marihuana y andaba con marihuana, y la verdad es que allá está prohibido, finalmente lo metieron preso. Hace poco también hubo un payaso patético, otro payaso patético más, que trató de no sé qué a una persona que estaba en el avión, lo atacaron de racismo, lo acusaron de racismo, lo acusaron de homofobia. O sea, la persona más despreciable que pueda haber en ese avión era un chileno precisamente. Y bueno, por el hecho de traspasar, de ir más allá de los límites de su libertad, el tipo está siendo procesado, y la verdad es que puta que bien que lo esté haciendo. ¿Entiendes? Sí, o sea, evidentemente debe haber ido allá a pasarlo bien y lo pasó pésimo. Y además ofendió a otras personas. Entonces, seamos conscientes. Cuando vamos a la casa de alguien que nos invita, tenemos que comportarnos como invitados. Por supuesto. Pensemos antes de actuar. Evidentemente, eso lo promueve el pensamiento crítico. Cultivemos el autocontrol. Contar hasta 10. Siempre funciona. Respetemos la libertad de los demás. De esa forma también estamos respetando la nuestra. Aprendamos de quienes nos anteceden. Ahí hay una recomendación bonita. Escuchar a una persona de mayor edad nos ayuda a entender mejor el lugar que habitamos. Mira. Uh-huh. Bien, quizás la enseñanza más profunda del mito de Ícaro es que la libertad es uno de los mayores dones del ser humano, pero también una de sus mayores responsabilidades. No podemos vivir sin límites ni evitar las consecuencias de nuestras decisiones, pero sí podemos aprender a ejercer nuestra libertad con prudencia, conciencia y respeto por los demás. Tal vez por eso Dédalo, el padre de Ícaro, ¿cierto?, aconsejaba a su hijo volar por el camino del medio, ¿no?, sin extremos, para recordarnos que no es la ausencia de límites lo que nos permite llegar más lejos, sino la sabiduría para reconocer cuáles nos ayudan a no caer. No ser un payaso patético. Exactamente. No usar tantas capas. Claro. Como en todo el programa, vamos a recomendar brevemente un libro. En esta oportunidad será La Ética para Amador, de Fernando Savater. Savater, sí. Sí, hermoso libro. Queridos amigos, pensar sigue siendo un acto revolucionario, porque la verdadera libertad no se consigue en hacer todo lo que queramos, sino en saber elegir aquello que nos permite crecer sin caer. Y recuerden, los límites de nuestra libertad está cuando afecta a la del resto. Los invitamos para el próximo capítulo. Y recuerden, el pensamiento siempre es lo primero. Piensa. No repitas. Adiós. Ha llegado a su fin un nuevo episodio del Mito a la Realidad, un espacio de conversación abierto, riguroso y vibrante, una invitación permanente a cuestionarnos y a pensar con profundidad. Sus conductores, el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, los esperan el próximo episodio para seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y recuerda siempre, piensa, no repitas.